Ludovic Giuly, un jugador que enamoró a prácticamente todo el mundo. Pese a su pequeña estatura, Ludovic era un extremo temido por todos sus rivales. Su velocidad y cambio de ritmo lo hacían muy difícil de cubrir. Un jugador habilidoso y eléctrico que desesperaba a sus rivales. Giuly era un revulsivo desde el minuto 1 hasta el 90. Además, disponía de un potente golpeo y un gran olfato goleador. Uno de los extremos más puros que han existido, campeón de Europa con el Barça y subcampeón con el Mónaco. El pequeño francés se convirtió en una auténtica leyenda en Francia y un jugador muy llamativo para el resto del mundo. Vamos a conocer a Ludovic Giuly, el extremo que enamoró al mundo entero. Qui cherche Adebayor, un petit peu de but, centre de Roten avec Giuly. Oh, il est beau. Oh, qu'il est beau ce but de Ludovic Giuly, la fantastique reprise de volée et la joie aussi démonstrative de Giuly que de Jérôme Roten, complètement à l'extrémité. Giuly nació en el 76, en la ciudad de Lyon. Debutó como profesional en el año 94 con el Olympique de Lyon, de la mano del mítico futbolista francés Jean Tigana. Él fue el que le dio la oportunidad de jugar en la primera división francesa con tan solo 18 años. Allí permaneció durante 4 temporadas en las que no conquistó ningún título, pero el joven Giuly ya despuntaba. Jugando como extremo derecho, conquistó a sus aficionados, haciendo grandes actuaciones en la liga francesa. A pesar de su corta edad, Ludovic anotó más de 20 goles con los Leones. Gracias a sus grandes actuaciones, en el año 98, su entrenador en aquel entonces, Jean Tigana, fichó por el Mónaco y decidió llevarse con él al joven Giuly. Allí se consagró como el gran jugador que era. Su velocidad y desequilibrio lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de Francia. Los aficionados del Mónaco estaban enamorados de él, tanto que le apodaron como el pequeño francés, ya que este medía poco más de 1,60. Allí Giuly lideró un gran proyecto, un equipazo de jóvenes promesas, con jugadores como Rafa Márquez y David Trezeguet, que consiguieron conquistar la Liga Francesa en el año 2000. Además, conquistaron la Copa de Francia en la temporada 2002-2003. Giuly estaba llenando las vitrinas del Mónaco y se estaba haciendo un nombre a nivel mundial. Pero todavía faltaba un detalle: la competición que haría que Giuly diera el salto definitivo, la Champions League del año 2003. Ya como capitán del conjunto rojiblanco, el francés hizo una temporada espectacular. Para sorpresa de todos, el Mónaco consiguió llegar a la final de la Liga de Campeones, ejecutando una maravillosa competición. Dejaron partidos para el recuerdo, como la remontada al Real Madrid de los Galácticos por 3-1 con 2 goles de Giuly, o la dura eliminatoria en semifinales ante el Chelsea. El Mónaco estaba cumpliendo un sueño y no quería que terminara. La final se disputó en el Veltins Arena de Alemania. Allí se encontraría contra el Oporto de José Mourinho. Ludovic estaba cumpliendo su sueño y quería liderar a los suyos, pero lamentablemente se lesionó en el minuto 23. El pequeño francés se marchó del campo entre lágrimas, su sueño había terminado. Esa final terminaría ganándola el Oporto por 3-0 y el Mónaco se proclamaría subcampeón de la Champions. Tras ese duro varapalo, llegó al rescate el FC Barcelona, y fue así como llegó, en el verano del 2004, a la ciudad condal. El Barça ejecutó una excelente primera temporada, se convirtió en titular indiscutible en la banda derecha y rindió a un excelente nivel, anotando 12 tantos. Allí formó un temible tridente con Ronaldinho y Eto'o, iniciando una etapa gloriosa para los azulgranas, conquistando la Liga Española. La siguiente temporada sería la mejor para el pequeño francés. Ese año tuvo que compartir minutos con el joven y emergente Leo Messi, pero aún así pudo jugar 20 partidos de liga, competición que volverían a conquistar por segundo año consecutivo. Pero si se recuerda a Giuly en Can Barça, es por la Liga de Campeones de ese mismo año, y es que un gol suyo en las semifinales ante el Milan permitió al Barcelona poder disputar la final de París ante el Arsenal, final que ganarían por 2-1, convirtiendo a Ludovic en campeón de Europa. El francés jugó de titular en esa final y fue clave para la victoria azulgrana. Giuly pudo al fin quitarse la espinita clavada de la Champions League. En su tercera y última temporada con el Barça, un joven Lionel Messi explotaba como extremo derecho, cosa que hizo que Giuly perdiera mucho protagonismo. El pequeño francés lo entendió a la perfección y decidió salir del club por la puerta grande.
Así fue como en el verano del 2007 Juli fichaba por la Roma. Allí, junto a jugadores como Francesco Totti, consiguió conquistar la Copa de Italia. Pese a jugar gran parte de los partidos como titular, Ludovic no desplegó su mejor juego. Esto hizo que permaneciera en Italia tan solo una temporada, antes de volver a su país, concretamente el Paris Saint-Germain. Ya con 32 años, Juli volvía a la liga francesa y lo hacía con fuerza. Allí en su primera temporada volvió a desplegar su gran juego, rápido, eléctrico y habilidoso con el balón. En su segundo año conquistó la Copa de Francia. Juli fue perdiendo protagonismo, pero todavía tenía un buen fútbol que ofrecer. Saliendo desde el banquillo, lo hacía como revulsivo y trastocaba todos los partidos. Tras 3 temporadas en el Parque de los Príncipes, Juli fue perdiendo combustible y a sus 35 años de edad decidió volver a casa. Volvió al Mónaco. El club francés lo necesitaba, ya que acababa de descender a segunda división y Juli volvía con el objetivo de devolver a su club a la máxima competición francesa. Pero esa temporada fue malísima. El que fue subcampeón de la Liga de Campeones, tan solo 7 años después, quedaba octavo en segunda división. Tras ese ridículo estrepitoso, Juli decidió terminar su carrera en la máxima competición francesa, con el Lorient. Tras una temporada en la que tan solo anotó 2 goles, el pequeño francés decidió colgar las botas como profesional del fútbol. Esta ha sido la historia de Ludovic Juli, un jugador rápido y con gol que enamoró al mundo del fútbol. Un jugador que se coronó campeón de Europa y lideró al mejor Mónaco de la historia. Un jugador que, pese a su pequeña estatura, hizo cosas muy grandes. Ludovic Juli, qu'on voit là, on le voit vite ces dernières intentions.